Estamos estudiando la carta de Primera de Pedro y hemos llegado a esta porción, la cual hemos titulado Piedras Vivas. Hermanos, hay algo que todos sin duda hacemos en la vida. Queramos o no, hay algo que todos hacemos en la vida y es que todos estamos construyendo algo en nuestras vidas. Todos de alguna forma estamos construyendo nuestra vida, probablemente algunos sobre dinero, estamos construyendo nuestra vida sobre emociones, estamos construyendo nuestra vida sobre relaciones, estamos construyendo nuestra vida sobre éxito, etcétera, etcétera. Pero el problema de todo esto es que no todo fundamento con la cual nosotros construimos resiste. No todo fundamento es fuerte como el fundamento que Pedro nos muestra en esta porción. Hay vidas que parecen exteriormente fuertes, pero cuando viene la prueba, viene el problema o la dificultad, muchas veces esas vidas se desboronan. Hay vidas que parecen ser firmes, pero cuando llega la presión, cuando llega el dolor, cuando viene la enfermedad o cuando viene la crisis, esa vida se derrumba. ¿Y cuál ha sido el problema? El problema ha sido el fundamento sobre el cual estás tú construyendo tu vida. La palabra del Señor dice que Dios ya puso ese fundamento es verdadero, ese fundamento es seguro, ese fundamento es eterno y ese fundamento tiene un nombre. ¿Qué se llama? Jesucristo, hermanos. Ese fundamento es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero aquí en este pasaje podemos encontrar que algunos se acercan y son edificados. Sin embargo, otros rechazan ese fundamento y terminan tropezando. Y lo más fuerte es que la misma piedra que puede sostener la vida de un ser humano, también esa misma piedra puede ser la razón de la caída y la destrucción de esa vida. Nosotros vivimos en un tiempo en donde muchos probablemente no es que tengan un mal concepto de Jesús, si quieren a Jesús, si les gusta ese Jesús que es cool, pero sin embargo no les gusta rendir sus vidas a ese Jesús que nos pide cuentas, a ese Jesús que quiere que nosotros seamos santos en nuestra manera de vivir. Queremos las bendiciones de ese Jesús. Queremos que nos haga un milagro ese Jesús. Queremos buscarle probablemente con algún interés de alguna necesidad material que nosotros queremos. Pero lo que dice el apóstol Pedro en esta porción es que cuando Cristo es tu fundamento, tú no necesitas seguir a Jesús por un interés material, sino que de corazón comprendes que Él es el único fundamento por la cual tu vida puede mantenerse de pie hasta el final. Cristo es el único fundamento. Él no vino para ser una partecita de tu vida nada más. Él vino para ser la base de tu vida entera. Así que hoy no se trata solo de escuchar un simple mensaje, sino se trata, podríamos decir, de responder a la pregunta sobre qué estás construyendo tu vida. ¿Cuál es la base de tu existencia? ¿Es Cristo tu fundamento? Y en 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 4, el primero que hemos leído, el autor nos da un verbo por la cual nosotros debemos ser desafiados. Él comienza este relato diciendo, acercándoos a Él. Acercándoos a Él.
Y es que es por medio de Cristo Jesús que los creyentes ingresan al reino espiritual a ser salvos, y Jesús mismo invita a las personas a abandonar su pecado y a acudir a Cristo mediante la fe. Y de hecho Él dijo en cierta ocasión: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Él decía: es fácil llevar mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero Él abría los brazos y hacía la invitación diciendo: vengan a mí. Una invitación a que la gente se acerque a Él. Y es esa invitación también que Pedro nos dice aquí cuando comienza este relato diciendo: acercándoos a Él. Esa alma que antes estaba atribulada, ahora viene a Cristo Jesús, se acerca a Él y puede encontrar paz. Jesús también dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús hace esta invitación para aquellas almas hambrientas y sedientas. Esas almas a las que el mundo no puede saciar. Esas almas que solamente tienen una persona a quien los puede saciar, y es Cristo Jesús. Jesús, con los brazos abiertos, hace esta invitación y dice: vengan a mí. Es nuestra responsabilidad tomar el paso e ir a nuestro Señor Jesucristo. Si Él nos hace la invitación, Él abre sus brazos, Él dice, Pedro nos dice ahora: acérquense ustedes. Cuando fuimos a Bolivia en una vacación años atrás, algunos de mis niños no conocían a su abuelo, el cual es mi papá. Y cuando algunos pequeños lo vieron a él por primera vez, claro, no lo conocían muy bien, solo por fotos, yo les había hablado de él. Entonces mi padre hace una señal de brazos abiertos para recibirlos y para hacerles esa invitación de que los niños corran a sus brazos y lo abracen, porque él quería abrazarlos. Entonces mi papá hizo así y quiso arrodillarse un poco, inclinarse para que los niños vengan. Sin embargo, mis niños lo miraron, se dieron la vuelta y se fueron para otro lado. Y dijo alguien por ahí: como todo gringo, decía, ¿no? Y es que mis hijos no son gringos, pero como que tienen una cultura, y los americanos no tienen quizás esas emociones que tienen los hispanos, calurosas de abrazar, de saludar, de dar la mano, de dar besos. En mi país, si tú no le das un beso de saludo a una dama, eso es mal mirado. Yo les dije en más de una ocasión, aquí no, pero en mi país sí. Y mi padre con mucho amor les hace la invitación, claro, ellos niños, muchachos, pero rechazan esa invitación. ¿Sabe que esto me hace pensar en nuestro Señor Jesucristo, que está siempre con los brazos abiertos, haciendo una invitación y diciendo: vengan a mí, vengan a mí? ¿Cuál es tu respuesta frente a esa invitación? Aquí la palabra del Señor nos va a enseñar que hay dos tipos de respuesta. Una, correr a Él reconociendo que Él es el único quien puede salvar tu vida. Pero la otra es de darle la espalda e irte en rechazo a la invitación que Él te hace. Pero también esta palabra de acercándoos a Él no solamente tiene que ver con un aspecto salvífico, en donde Jesús hace la invitación a los pecadores para que sean salvos. Jesús también está con los brazos abiertos y dice Pedro: acérquense a Él, en sinónimo de comunión con Él, de una relación con Él. Hemos citado ese pasaje de Apocalipsis en donde dice: aquí yo estoy a la puerta
y llamo, y el que abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Ese pasaje está hablando de relación. Ese pasaje está hablando de comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese aspecto Pedro dice, acérquense a Él. ¿Te has acercado esta semana al Señor? ¿Has tenido un tiempo para una lectura? ¿Has tenido un tiempo para orar? ¿Dispones siempre tu tiempo para venir y congregarte a la iglesia porque sabes que el Señor aquí te hace una invitación también? Dice, acercándoos, llamándonos a la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El anterior domingo estábamos hablando de que debemos desechar y desear. Yo no sé si ustedes recuerdan, la palabra nos mandaba a desechar todos los pecados que destruyen nuestras vidas, como la hipocresía, el egoísmo, el orgullo y toda esa lista de cosas que Pedro nos da para luego desear como niños la palabra del Señor, la cual es la leche para ese niño, para ese bebé. Debemos desechar los pecados y debemos desear la palabra. Y ahora Pedro nos dice, acercándoos. Desechamos, deseamos y nos acercamos a la comunión con Cristo nuestro Salvador. En el versículo 4, la palabra del Señor sigue diciendo, acercándoos a Él, piedra viva. Piedra viva. Acercándonos a Él. ¿A quién? A Jesús. Piedra viva. ¿Quién es piedra viva? Nuestro Señor Jesús. Y a veces esta palabra se refiere a una piedra preciosa, una piedra tallada, pero por lo general en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando la palabra habla de piedra, está hablando de construcción. Y la construcción moderna en nuestros tiempos es diferente a la que era en aquellos años. Hoy en día existen las columnas, las cuales tienen que ser perfectas para que el resto del edificio, las paredes y el techo estén coordinados a tal punto que no haya una desgracia en el futuro. En aquel tiempo, en los tiempos del Señor Jesús, no eran columnas tanto, sino era una piedra angular. Una piedra grande que se colocaba en una esquina como cimiento y le daba forma a la demás construcción. Esa piedra tenía que ser perfectamente tallada, nivelada y medida, porque de esa piedra dependía el resto de la construcción. Dice, esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Pedro usa esta metáfora, este ejemplo, para referirse precisamente a que Él es el fundamento principal y el fundamento principal de esa construcción que se llama iglesia. Lamentablemente el versículo sigue diciendo que esa piedra fue desechada. Mire lo que dice el versículo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. La humanidad en aquel tiempo evaluó a Cristo cuando vino a la tierra y tristemente lo rechazó. Al parecer no encajaba con sus expectativas. Ellos esperaban a alguien que los liberte del yugo de Roma. Sin embargo, vieron en Jesucristo un hombre manso, un hombre humilde, probablemente a sus ojos un hombre débil. Y dijeron, no, este no es, vamos a rechazarlo. Y así fue. Tanto así que en el juicio prefirieron a Barrabás para que sea libertado y que Cristo sea crucificado. ¿Sabe que hoy en día eso no ha cambiado? Eso sigue siendo igual porque hay muchos que también rechazan a Cristo Jesús. No cumple con sus expectativas y lo rechazan.
Jesús les hace la invitación con los brazos abiertos y ellos lo rechazan. Yo les contaba hace tiempo que cuando íbamos a la iglesia caminando una vez en mi pueblo, en el camino encontramos a una persona que de vez en cuando en algunas actividades especiales asistía a la iglesia. Y ese domingo cuando estábamos caminando con mi familia, la encontramos en la calle a ella y le dijimos, vamos a la iglesia. Es domingo, es tiempo de ir, vamos a la iglesia, y le hicimos la invitación. Ella ya conocía la iglesia, ella ya había estado varias veces en algunas actividades y la invitamos ese domingo. Estaba en la calle, no estaba haciendo nada con su hija y le quisimos llevar. Pero me sorprendió la respuesta cuando en tono de burla dijo, a la iglesia. No, más bien me lo saluda a Dios. Esa frase se me quedó en mi corazón y me dolió tanto, y hasta el día de hoy pensando qué triste va a ser la consecuencia para esas personas que rechazan al Señor. Me lo saludas a Dios en tono burlesco. Y así como esos judíos que en aquellos tiempos rechazaron a Cristo, hay muchos que ahora están en el infierno, en un tormento que nunca se acabará, porque ellos mismos se condenaron a causa de su pecado y no quisieron venir a Cristo Jesús. Pedro dice, esta piedra es una piedra viva, sigue diciendo el versículo, y esta piedra es una piedra viva porque Él vive. Es una piedra viva porque Él resucitó, estuvo muerto, pero al tercer día resucitó y ahora está vivo, y por lo tanto Él es una piedra viva. ¿Por qué hace énfasis Pedro en eso? Porque normalmente las piedras son inertes. Las piedras no tienen vida. De hecho, algunos quizás decimos, wow, está más muerto que una piedra. Y es porque precisamente una piedra no tiene vida. Pero aquí Pedro hace énfasis de que esta piedra es especial. Esta piedra estuvo en la tumba durante 3 días, pero luego resucitó y es una piedra viva y ahora vive para siempre. Ahora el versículo 5 nos va a dar a entender que nosotros también somos piedras vivas. Piedras que probablemente estuvieron muertas, inertes, sin vida, pero con la resurrección de Cristo Jesús, esas piedras cobraron vida y ahora son piedras vivas también. Dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Cuando los pecadores se acercan a Cristo Jesús, quien es la piedra viva, ellos también se convierten en piedras vivas. Cuando alguien cree en Cristo Jesús, comparte la vida juntamente con Él. Significa que los creyentes tienen vida eterna ahora en Cristo Jesús. En Colosenses Pablo decía que habíamos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Estamos unidos a Cristo y por tal razón nosotros hemos recibido vida espiritual, vida eterna. Somos parte ahora de un edificio espiritual, el cual Cristo es la piedra angular y ese edificio está en construcción. Cristo es la piedra fundamental y los que están construyendo su vida en ese Cristo tienen el éxito asegurado, hermanos. Amén. Y no estoy hablando de forma material. Eso es lo de menos. Porque ¿de qué sirve que juntes toda la plata y el oro en tu vida cuando no tienes la seguridad y la vida espiritual eterna que te espera allá en el cielo? No te sirve de nada. Por eso digo que si alguien está construyendo su vida sobre ese fundamento que es Cristo Jesús,
tiene su eternidad asegurada. Y eso realmente nos debe llenar de gozo. Tenemos todo eso no por méritos humanos que nosotros hemos realizado alguna obra de bien que Cristo ha mirado y nos ha premiado con su vida espiritual, no, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro. Oiga, nosotros somos bendecidos, pero por la obra que Él hizo a favor de nosotros. Y nosotros hemos sido colocados en un lugar celestial privilegiado, no porque nosotros por nuestro esfuerzo hemos llegado ahí, sino por la obra de Cristo en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Somos lo que somos, estamos donde estamos, gracias a lo que Cristo hizo por ti. Gracias a Él. Se lo debemos todo a nuestro Cristo, queridos hermanos. Había una vez un soldado en aquellos tiempos de guerra. Y dice la historia que ese soldado estaba sentado afuera de la Casa Blanca. Estaba sentado afuera de la Casa Blanca llorando y triste. Y de pronto por ahí pasa un niño. Y ese niño le dice, ¿por qué estás llorando? Y el soldado triste responde, porque quiero ver al presidente, pero nadie me deja. Quiero ver al presidente, pero no puedo entrar. Y el niño dice, entiendo tu situación, pero yo tengo la solución, dice, ven y sígueme. El niño toma de la mano al soldado, lo levanta de su lugar y lo lleva dirigiéndose hacia la Casa Blanca. Y lo sorprendente es que ellos van caminando y se encuentran con la primera guardia, donde todo está custodiado por soldados en la Casa Blanca. Y lo sorprendente es que ninguno de los soldados hace nada y el niño agarrado de la mano con el soldado entran libremente a la Casa Blanca. Y cuando están caminando por dentro, llegan a los jardines donde también todo está custodiado en alrededor por los soldados del presidente de los Estados Unidos. Y lo sorprendente es que nadie hace nada. Este hombre sigue caminando con el niño. Llegan al lobby, hay soldados también y nadie le dice nada. De pronto abren la puerta de la oficina donde el mismo presidente está y los soldados no hacen nada. Y los dos llegan a la misma mesa y escritorio del presidente Abraham Lincoln. Y el niño le dice, papá, este hombre quiere hablar contigo. Y esto, hermano, nos hace quizás entender un poco que no somos nosotros, sino es Cristo a favor nuestro, que nosotros tenemos todo lo que tenemos. Todas las bendiciones, los privilegios, todo cuanto Dios nos ha dado se lo debemos a su Hijo Jesucristo y al sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Mire, la Biblia nos da una lista y nos dice, hemos sido adoptados como sus hijos. Ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios a través de la oración. Hemos recibido la redención y el perdón por nuestros pecados. Somos declarados justos delante de Dios. No importa cuán pecadores hubiésemos sido, tenemos paz con Dios, tenemos y disfrutamos el amor y el gozo que Dios nos ha dado. Somos nuevas criaturas, podemos disfrutar de la presencia misma de Dios, del Espíritu Santo habitando en nosotros. Hemos recibido fuerza para vencer el pecado y la maldad y la oscuridad.
tenemos nueva identidad. Tenemos ahora en nuestra vida dirección y propósito. Tenemos una salvación segura. Somos más que vencedores en medio de la prueba. Tenemos victoria espiritual. Tenemos esperanza en medio del sufrimiento. Tenemos un propósito eterno. Somos coherederos con Cristo. Recibimos la recompensa cuando servimos a Cristo y nos espera un cielo. Y la lista sigue. Si estás en Cristo, eres más rico, espiritualmente hablando, de lo que el mundo jamás te puede ofrecer. Qué privilegio más grande. Él es la piedra viva. Y nosotros, por haber creído en Él, dice el versículo, somos también sus piedras vivas. Y recibimos todo lo que Él nos da por su amor. Y llegando a la parte culminante, en el versículo 6 podemos observar que hay dos grupos. Número 1, los que creen, y número 2, los que no creen. Dice el pasaje, no hay un grupo en el medio, porque usted se va a encontrar con personas que tal vez le digan, mira, yo realmente no quiero ir a la iglesia y no es que no crea en Jesús, yo creo en Dios, pero no, la iglesia no es para mí. Yo estoy como que neutro. No, mi amigo, aquí la Biblia no habla de neutralidad. Aquí la Biblia dice o es blanco o es negro. Aquí no hay grises. El versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros pues los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Un grupo que cree y otro grupo que no cree. Hay dos grupos, hay dos tipos de preguntas, hay dos respuestas, no hay una tercera. O crees o no crees. Cuando el Señor Jesucristo fue juzgado por los judíos por el Sanedrín, dice la palabra que lo llevaron ante Pilato. Y Pilato quiso lavarse las manos y lo mandó ante Herodes. Herodes lo volvió a la presencia y al palacio de Pilato. Y Pilato hizo una pregunta que creo yo es una pregunta a la cual todo ser humano un día se va a enfrentar. Esa pregunta está en Mateo capítulo 27 y el versículo 22, porque cuando Pilato, sin saber qué hacer con Jesús, les pregunta a todos y les dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Hermanos, yo creo que es una pregunta que un día todo ser humano que vive sobre este planeta Tierra tiene que responder en su vida. No hay forma de escaparse de esa pregunta. Todos tienen que responder. Nadie se va a escapar de confrontar a Cristo Jesús. ¿Qué harás tú con Jesús? La Biblia lo predica, lo pregona, lo presenta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? Lamentablemente Pilato lo rechazó. Al igual que todos esos judíos que lo juzgaron y dijeron,
sea crucificado. Sea crucificado. No podemos evitar responder. O lo aceptas o lo rechazas. De hecho, decir o no querer decidir también es una decisión, porque tu respuesta va a definir tu eternidad. Dice, por un lado, los que sí creen no serán avergonzados. En el versículo 6, la parte B, en nuestro pasaje principal, dice, y el que creyere, en la parte final, no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Y eso significa que los que creen jamás serán defraudados. Jamás serán engañados. Quienes creen sinceramente en Cristo Jesús como Señor y como Salvador nunca serán decepcionados por Él. Al contrario, para siempre estarán seguros en Él. Aquel que pone su fe y su confianza en Cristo Jesús nunca será avergonzado. ¿Qué significa eso? Nunca será decepcionado por Él, porque Él es perfecto y lo que promete, Él cumple. ¿Y sabe qué dice Él en Romanos 8, el versículo 37 hasta el versículo 39? Hablando de nuestra seguridad en Él, dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, y por si se me ha quedado algo, dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que creyere está asegurado 100%. 100%. ¿Qué otra seguridad? ¿Qué otra seguridad es más segura que esta aseguranza que Cristo nos asegura? Ninguna. El creyente está escondido en Cristo y Cristo en Dios, dice la palabra. Sin embargo, hay también aquellos que no creen, aquellos que no aman a Cristo. Y el versículo se refiere a los judíos, por supuesto, esos judíos que rechazaron a Cristo como piedra principal, esos judíos que no lo aceptaron. Y ese rechazo fue realmente trágico, porque esos judíos ahora, juntamente con todos los que rechazan a Cristo Jesús y han pasado a la eternidad, están en el infierno. Están en un lugar de tormentos, de donde nunca saldrán porque están sufriendo las consecuencias de su pecado. El Señor abre sus brazos y tú que todavía estás vivo, recibes esta invitación y Él dice, acércate a mí. Reconociendo que Él es el único quien puede perdonar tus pecados. Él es el único quien puede llevarte al cielo. Él es el único fundamento sobre el cual puedes construir tu vida y asegurar tu futuro. Solo Cristo y nadie más.